Este es el podcast de la Congregación Shema Israel, Miami y Deerfield Beach. Presentando la parashá de la semana por el rabino Aviner. La palabra que identifica la parashá de esta semana que hemos estado estudiando es tzav. Tzav. Tzav, con V muda al final, tzav. Es un poco caché, un poco difícil pronunciar palabras con la letra tzadi, porque es una letra que no hay una música, vamos a decir así, un sonido que no hay en español, ni en portugués, ni en inglés. Es como decir tza, tse, tzi, tzo, tzu. Y el verbo letzave en el imperativo es tzav, tzav. No puede decir tza solo porque suena otra palabra. En hebreo no nos podemos dar el lujo de comernos letras. ¿No es así? Por ejemplo, yo serví a Hashem en un país en el que hay una región donde la gente pronuncia las palabras y se extrae la última letra. Por ejemplo, Ruth, ellos no dicen Ruth, dicen Ro. Pero Ro ya puede significar otra cosa en hebreo, si no tiene la T muda. Por ejemplo, Tza, en hebreo es sal de aquí. Tiene que decir Tzav, para que sea ordena. Hashem nos ha ordenado a través de Moshe acerca de cómo debemos presentar una ofrenda llamada holocausto, o la ofrenda en hebreo llamado olá. Olá es una forma de decir la que sube. Por ejemplo, cuando yo diezmo, los créditos de mi diezmo suben, pero mi diezmo no sube, porque es una contribución que se termina gastando aquí en la tierra. Pero el olá, la ofrenda llamada olá, ella sube. Nadie se aprovecha de ella. Por ejemplo, cuando alguien da otro tipo de ofrenda o diezma, Hashem recibe. Sin embargo, esa contribución se convierte en arriendo, luz, qué sé yo, tantas otras cosas que se necesitan en la obra de Hashem. Ahora, cuando alguien ofrece una olá, o traducido al griego y luego al latín, después del latín pasa para el inglés, después del inglés pasa para el español, se da una vueltísima tremenda. Holocausto. Cuando alguien ofrece este tipo de ofrenda, toda la ofrenda sube. ¿Por qué? Porque es puesta sobre el altar y es quemada completamente, se vuelve ceniza lo que no puede subir, y lo que puede, el humo sube a la presencia de Hashem. Es decir, tu ofrenda no se queda aquí. Ella va a la mismísima presencia de Hashem. Entonces, Hashem le ordena a Moshe que nos ordene a nosotros cómo se debe ofrecer un holocausto a Hashem.
El holocausto difiere de los demás tipos de ofrendas que se ofrecen en el altar, como por ejemplo la olá, de la que estoy hablando, más popularmente conocida como holocausto, que es una ofrenda de ascensión, porque la palabra olá es una palabra femenina, y olé, que es el masculino de olá, quiere decir el que sube. Es decir, si yo estoy aquí y yo vengo para acá, yo acabé de subir, eso se llama olé, yo soy el olé, el que subió. Luego tiene una ofrenda llamada hatat, que es ofrenda por el pecado. Una ofrenda llamada ashan, una ofrenda por la culpa. Y después una shlamim tzibur, tzibur es algo público, comunitario. Una ofrenda de paz de la comunidad. Y mija, que es oblación. Bueno, hay otras como shlamim yahid, de ofrenda de paz de un individuo, toda de agradecimiento, que uno pues recibió una bendición y uno quiere manifestar al Eterno la gratitud por haber recibido, qué sé yo, esta herencia o esta bendición, esta donación que uno recibió, y uno quiere dar una ofrenda por esto. Mejor de un animal primogénito, macho, es decir, si alguien cría ganado y la primera cría de su vaca, qué sé yo, de su oveja, de su cabra, él sabe que la primero es de Hashem. Usted se acuerda que cuando salimos de Egipto, pues Hashem cobró lo que le pertenecía de todo Egipto, de todos los animales, de todos los hombres, cobró lo que era suyo. El primogénito devuélvame. Y se murieron todos los primogénitos. Masebema, un diezmo de los animales, y Pesach, el sacrificio de Pesach. Vamos a hablar eso después mediante el tiempo, Dios mediante. Pero quiero volver al olá, el holocausto, para entender qué relación tengo yo con todo esto. Si usted podría decir, si usted dijera, se preguntara, pero si yo no soy Cohen, yo no pertenezco a la familia de Leví, ni soy de la familia, ni de la familia de los Kohanim, de los sumos sacerdotes. Yo al fin no soy un sacerdote. ¿Para qué debo yo saber las leyes con relación a la olá o el holocausto? Hemos venido estudiando, la respuesta que yo tengo es que hemos venido estudiando la relación que hay entre nosotros y las actividades de los Kohanim o los sacerdotes en el templo. Y que lo que Hashem realmente quería comunicarnos era de que este cuerpo en el cual nosotros nos hospedamos, porque sé yo, 60, 50, 100, quiera Hashem que cada uno de nosotros podamos llegar hasta los 120 por lo menos. Este cascarón, este tabernáculo, este mishkan, esa morada en la que nosotros nos hospedamos durante nuestra vida aquí, representa, o más bien es aquel lugar donde el Eterno se ha propuesto habitar. Y repito, mi alegoría de cuando Hashem le manifiesta a Moshe respecto a su propósito, su intención de morar en medio del pueblo. Entonces ponga su imaginación para volar. Moshe está en la montaña del Sinai. Abajo en la planicie del Sinai están cerca de 3,000
3 millones de personas en carpas, y Moisés subiendo al monte, y desde allá de arriba Moshe conversa con el Eterno, y el Eterno le dice algo más o menos así: Moshe, tengo algo que compartir contigo. Cuando miro a mi pueblo en estas carpitas rústicas ahí abajo, acampado en la planicie de la montaña, me da unas ganas de parar mi carpa ahí en medio de ellos. Un deseo incontrolable de morar en medio de mi pueblo. Ahí yo adorno mis imaginaciones y voy al extremo de decir de hacer el teatro de que Moshe le dice a Hashem: oiga Hashem, eso yo no creo ser una buena idea. El vecindario ahí abajo es medio pesado. Ya me di cuenta de que tú has ordenado de que no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hablarás falso testimonio, no, pórtense bien, honre al padre y la madre. Es decir, que cuando estos mandamientos llegan a un grupo de personas, ¿qué es que se supone? No les hubiera dado esos mandamientos si ellos no lo necesitaran. Es decir, que si les da esas órdenes es porque necesitaban. Si necesitaban, quiere decir que había de todo en medio de la grey, ¿no? Entonces Moisés podría haber salido con la suya de: Hashem, no veo una buena idea. El vecindario no es tan bueno como cuando yo y usted estamos buscando casa para alquilar, ¿no? Entonces pasa la policía, pasa el bombero y uno dispara y el otro da un grito y nosotros: wow, aquí ni gratis, no quiero vivir en ese barrio. Pues así era el barrio allá abajo, y Hashem se propuso y mostró a Moshe el tabernáculo celestial y dice: haz uno igual ahí abajo. Era muy difícil hacer exactamente igual, pero él trató de hacer lo más parecido posible, por lo menos las divisiones, hasta donde el pueblo podía entrar, hasta donde entraba el sacerdote, y un lugar, como decir, el cuarto, la alcoba principal, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y una sola vez al año. Bueno, cuando hemos estudiado todo esto, pues descubrimos que toda esa gama de información, todo ese potencial de arquitectura, toda esa belleza y ese trabajo cubierto en oro, un lugar especial, que un altar por aquí, otro por allá, una mesa, los panes, como decir, nuestro apartamento que tiene el lugar donde nos sentamos para comer y el lugar donde nos acostamos para dormir. Bueno, toda aquella belleza era más para decirnos cuánto Él quiere habitar en ese tabernáculo frágil que tengo yo y usted, donde nos hospedamos por unos cuantos años. Entonces había en este lugar un altar, y en ese altar se ofrecía varios tipos de sacrificio. ¿Qué me está queriendo enseñar el Eterno? Que en este tabernáculo hay un altar donde yo también ofrezco mis sacrificios al Eterno. Hay varios tipos de sacrificio que se ofrecen. Uno de ellos se llama holocausto o ofrenda de ascensión o una ofrenda llamada en hebreo olá, la que sube, no la que queda. Si Hashem me está enseñando cómo ofrecer sacrificios, aunque yo no sea físicamente de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, de donde salían los
sacerdotes, yo tengo que aprender alguna lección, aunque no sea, porque yo poseo un altar donde ofrecer sacrificio en este Mishkan, en este tabernáculo. Bueno, alguien diría, ¿y cómo puedo ofrecer sacrificio aquí? Es que nuestros sacrificios no son solamente sacrificios de animales que podemos ofrecer, que podríamos ofrecer cuando teníamos el templo en Jerusalén o durante la peregrinación en el desierto cuando teníamos el Mishkan o tabernáculo. También se puede ofrecer sacrificio de nuestros labios, ¿no? David, expresando su arrepentimiento delante del Eterno por su pecado, él dijo una verdad inspirada por el Ruach HaKodesh y dice: si la voluntad tuya fuera de que yo ofreciera sacrificio por el pecado, yo se lo ofrecería. Pero este tipo de sacrificio no es el que tú estás realmente queriendo. Lo que tú quieres es que uno tenga un corazón puro, que uno alabe, que uno viva correctamente. Al final, ¿por qué ofrecemos sacrificio? ¿Por qué comenzó la práctica de los sacrificios? Por causa del pecado. Si no hay pecado, no hay sacrificios. Por lo menos no hay sacrificios para el pecado. Adán y Javá pecaron y Hashem hizo el primer sacrificio para vestir la vergüenza de ellos. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque la enseñanza de los sacrificios, cualesquiera que fueran, de animales o de cereales, era porque nosotros le habíamos fallado. Si no le fallamos es mejor. Hashem no quiere que los inocentes estén muriendo por nosotros. Él prefiere que nosotros no hagamos nada mal, que sea necesario ser sacrificado el inocente. Porque en el sacrificio de Pesach, en el sacrificio que hubo en el Edén o en el Gan Eden, fue por causa de que el hombre le ha fallado a Hashem. Entonces, si el hombre no falla, así que cuando dice la palabra que Hashem no quiere sacrificio, lo que realmente está diciendo, no quiere que nosotros fallemos a ellos, no quiere que pequemos. Pero si pecamos necesitamos de sacrificio. Pues bien, sacrificio por el pecado ya no hay más nada que hacer, porque ya fue hecho uno de por vida. Así que si yo vivo 120 años, aquel sacrificio me cubre por 120 años. Entonces este seguro espiritual ya lo tenemos en el Mashiach Yeshua. Pero hay otros tipos de sacrificios que yo puedo ofrecer. Otra cosa, ya que sabemos, entendemos que aquí hay un altar sobre el cual yo puedo ofrecer sacrificio que sube todo, que no se queda, no se lo puede aplicar acá abajo, que se convierte en humo y sube en la presencia de Hashem. Entonces, ya que estoy consciente de esto, los primeros versículos de esta Parashat Tzav merecen ahora mejor atención. Ahora los veo de una manera diferente, los puedo aprovechar y aplicar a mi vida. ¿Cómo? Y partiendo desde qué principio. Déjame dejar claro algo. Cuando uno ofrece sacrificio a Hashem, Hashem mira una cosa que en hebreo le llamamos kavaná, que es la intención, el propósito, cuál es la meta que realmente deseamos, que no lo estamos haciendo mecánicamente, ni lo estamos haciendo porque todos los demás hacen, sino que
nos nace a nosotros ofrecer esta canción, esta adoración, esta expresión de alabanza para Hashem. Y si nos nace hacer algo así, que es todo para Él, no se queda nada acá abajo, entonces, ¿cuál es el entusiasmo? ¿Cuál es la motivación? ¿Con qué gozo, con qué alegría yo puedo ofrecer? Hay una expresión aquí que se repite 3 veces, y cuando la Escritura dice una cosa una sola vez, yo la considero muy importante. ¿Qué les parece? ¿A ustedes también? Sí. Si Hashem dice, vea, no robarás, es importante no robar. No dirás falso testimonio, es importante no decir falso testimonio, hablar siempre con la verdad. Honra a tu padre y a tu madre, es importante. Pero si un solo texto me dice 3 veces algo, ahí yo ya tengo que parar y pensar, ¿por qué me dice 3 veces? Si ya sabe que con ser palabra de Hashem y me dice una cosa una vez, para mí eso ya es sumamente importante. Pero si me repite una y otra vez, oiga bien, solo en la primera aliyá, solo del versículo 6 al versículo 10, cuando llegue del versículo 9 dice, porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Ahí en el versículo 10 dice, se mantendrá el fuego del altar ardiendo en él. Y luego en el versículo 11, en el versículo 12 dice, el fuego del altar se mantendrá ardiendo y no será apagado. Y en el versículo 13 dice, el fuego se mantendrá encendido continuamente sobre el altar, no se apagará. Es decir, que por 3 veces dice que el fuego deberá mantenerse encendido en el altar todo el tiempo, especialmente la noche. Dice también que el sacerdote, que en ese caso nuestro somos nosotros, como nos ha enseñado la Escritura apostólica, de que nosotros somos sacerdocio real. Entonces, nosotros como sacerdotes, nosotros tenemos un altar donde ofrecer sacrificio. Ese altar se nos enseña aquí que debe tener el fuego encendido todo el tiempo, no se apagará. Suena pentecostal, problema de quien se lo interprete, pero eso es Torah, eso no es denominación cristiana. Aquí se nos dice que el fuego en el altar no se apagará, sino que se mantendrá prendido todo el tiempo. Diga para el que está a su lado, vea, asegúrese de que el fuego de tu altar esté prendido todo el tiempo. Eso me da chance de descansar y a usted de trabajar, de practicar. Gracias. Ustedes son cortos para hablar, ¿no? Ya me dijeron aquí también. Para que el fuego no se apague, Moshe recibe de Hashem la idea, dígaselos para que no se apague, cada mañana échale leña. Dígale para que está su leña, échale leña. Échale leña.
No vaya a haber aquí entre nosotros uno como Nicodemo, que era un tipo catedrático, pero que no sabía y no entendía las cosas de arriba, ¿no? Nicodemo, cuando Yeshua habló de nacer de nuevo, él dice, ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Eso sí que está difícil de entender. Entonces alguien va a decir, ¿cómo le voy a meter leña aquí dentro? Entonces esta leña tiene que significar algo, ¿no? Lo único que yo encuentro aquí que puedo aplicar a la leña es el ejercicio espiritual llamado oración, en hebreo tefilá. Es decir, que si yo mantengo una vida de oración, es como si yo estuviera todo el tiempo echándole leña al fuego. Hay que entender una cosa sobre eso de fuego ardiendo en el altar 24 horas por día y el ejercicio de echarle leña para que no se apague. Hay que entender algo más de esto. Cuando hubo la inauguración del tabernáculo, al igual que cuando hubo la inauguración del Beit HaMikdash o del templo de Jerusalén, Hashem envió del cielo fuego, cayó fuego. Hubo algunas ocasiones en las que cayó fuego del cielo, ¿no? Usted sabe, ¿no? Cuando Elías oró, descendió. O sea que eso de mandar fuego de arriba, hermano, es lo más común en las escrituras. Ahora, Hashem fue quien incendió el fuego del altar. Bueno, hay que preguntarle al vecino si el fuego ha sido alguna vez encendido en tu altar. ¿Quieres saber? A ver, pregúntele. ¿Ha sido encendido el fuego alguna vez en tu altar? ¿Ah? Porque de repente estamos hablando chino y a mí nunca se me incendió ningún fuego. Pues bien, ¿quién encendió el fuego del altar? Fue el Eterno. Él es el que enciende el primero encendido. Ahora, el que mantiene el fuego prendido, ya de eso depende de nosotros. Si nosotros mantenemos una vida de oración regular, ¿no? Daniel oraba 3 veces al día. Eso me da la impresión de que es lo mínimo que uno puede orar para mantener el fuego prendido. Ya Rab Shaul y otros apóstoles dicen, y orad todo el tiempo, orando sin cesar. No, sea oída en el cielo vuestras oraciones. No, es decir que uno puede estar todo el tiempo, ¿sabe? Cuando yo era niño, yo viví cerca de una vía férrea. Y los trenes que pasaban allí eran unos trenes negros, la locomotiva negra, echaba una humareda tremenda. Me acuerdo todavía cuando el hombre hacía así, un ruido que se escuchaba lejos. Bueno, y siempre que pasaba el tren yo veía que había un hombre que con una pala y tirando y tirando. El trabajo de ese tipo era solo tirar el combustible, los carbones apagados allí. En nuestro caso es leña. Entonces, para mantener la locomotiva en movimiento, para mantenerla en marcha, nosotros tenemos que echarle leña al fuego. Así, cualquier momento que yo abra mi boca para ofrecer un sacrificio de alabanza, de estos que no se queda nada aquí abajo, ni para la congregación, ni para el rabino, ni para los hermanos, sube todo. Ese tipo de sacrificio requiere fuego continuo en el altar.
requiere que cuando menos por la mañana, desde que nos levantemos, nosotros debemos asegurarnos de que la primera persona que va a escuchar nuestra primera palabra sea el Eterno. Antes de comenzar a saludar al vecino y a llevar el perro a comer, usted sabe que tiene que hablar con el Eterno y echarle leña a al fuego de ese altar. Rabbi Shaul, hablando con su hijo Timoteo, en una de sus epístolas, dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Elohim que hay en ti por imposición de mis manos. Es decir, que hay un fuego en nosotros que nos hace compartir el mensaje de buenas nuevas, el mensaje mesiánico. Pero nosotros no lo vamos a hacer bien ni con nuestra vida y menos con nuestras palabras, si nosotros no avivamos el fuego. Imagínense avivar el fuego. Ya sabe, cuando usted está haciendo un asadito, ¿no? Ahí agarra una tapa de olla y dale. Si no, se vuelve ceniza. Si no, se apaga y no sirve para nada. Pues bien, hermano, oración es esto. Es avivar el fuego. Responsabilidad personal. Ahora diga conmigo: por lo cual recuerdo que avives el fuego. Entonces dígaselo de nuevo al hermano que está a su lado. Así de sencillo, así de sencillo, así de sencillo. Te recuerdo que avives. No espera que Dios haga lo que le corresponde a nosotros hacer. No espere que Él haga lo que Él va a hacer, lo que yo no puedo hacer. Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Lo que solo Él hace, lo que yo puedo hacer, espera que yo lo haga. El fuego se apagó en Israel porque el pueblo comenzó a vacilar con otras cosas. Y fue sobre la montaña del Carmelo que el profeta paró y dijo: Hashem, para que sepan que hay Dios en Israel. Y descendió fuego, consumió la leña, el agua y hasta las piedras, el polvo, todo. Hay cuantas cosas que necesitan ser consumidas, hermano. Hay cuantas cosas que tienen que ser. Vea, aquí nosotros encontramos cosas que hasta el sacerdote tenía que sacar toda la mañana, hacer una limpieza en el altar, quita la ceniza, lleve para afuera del campamento, tira la ceniza por allá, porque si no hace una limpieza diaria sobre el altar, nosotros nos vamos a convertir, ¿saben qué?, en buenos judíos religiosos. Y no sé por qué hay gente que le encanta más el judaísmo que una relación con el Eterno. ¿Sabe por qué? Porque ya están viviendo en la ceniza desde hace ya mucho tiempo. Es lo que me parece. ¿No? Hashem quiere más que judaísmo. ¿Entendió? Quiere más que tradición. Él quiere que tengamos una relación con Él. La idea de venir a vivir en uno y de tener una relación, de establecer un altar sobre nosotros, en nosotros, es para que haya una intimidad. Entonces, no salgamos de esta parashá sin entender la necesidad de que haya fuego. El fuego es vida. El fuego establece calor. El fuego quema la basura. El fuego
destruye lo que es perecedero. Y el fuego da brillo al metal. No sé si les conté, pero no hace mucho estaba leyendo un libro y encontré una historia muy hermosa de que estaba explicando cómo es que hacen el platero. En portugués yo creo hay una palabra que dice ourives. Pues bien, el que trabaja con el metal precioso. Ahí estaba explicando el escritor que cuando se echa fuego debajo del recipiente donde se está derritiendo la plata, hay un tiempo para que el fuego esté ahí y la plata sobre el fuego ardiendo. Si pasa del tiempo, la plata se daña. Entonces el que aprendía hizo la pregunta: ¿y cómo sabe el orfebre? ¿Cómo sabe él que ya es el tiempo? Que ya tiene que quitar la plata de encima del fuego. Él dice: cuando refleja la imagen del orfebre. Es decir, cuando él está brillando y él puede ver su cara ahí, entonces es porque ya está en el punto. Así que nosotros no nos pongamos admirados de que a veces pasamos por pruebas que parece que estamos sobre el fuego, ¿no? Pues bien, la intención es que refleje la imagen de aquel que nos ha criado. Cuando ya refleja, entonces ya saca de la prueba. Y muchas veces nosotros necesitamos de esto. Pero cuando hablamos de combustible que nos proporciona el avivamiento del fuego, yo utilizo uno de los entendimientos es la oración. Pero lo otro que nos da derecho a que el fuego arda en nuestro altar es que el madero utilizado por el Mashiach para nuestra redención es el combustible para esto. Es decir que cuando hablamos de madera, en hebreo todo eso se llama etz. La leña es etz, el madero es etz y un árbol es etz. Para que yo sepa que no es leña, es madero, o que no es madero, es árbol, yo tengo que leer el contexto. El contexto me va a decir si se está refiriendo a un árbol, a un trozo de leña o a un madero, una estaca donde le van a colgar a uno. Entonces siempre será la misma palabra en hebreo. Entonces la muerte del Mashiach me da el derecho no solo de cantar mi redención, sino de vivir una vida de entusiasmo, una vida llena de fuego, un altar prendido todo el tiempo. Amén. Cuando también nosotros leemos la Torá, llega un momento, y ya mismo será, que nosotros cantamos una oración muy antigua y muy bíblica, parte de la escritura, que dice Etz Chaim Hi. Mas Etz Chaim Hi. Etz es madera, árbol, madero, todo eso. Pero en el contexto de la oración, Etz Chaim Hi es árbol de vida, es ella. ¿A quién? La Torá. Es decir que si nosotros mantenemos una postura de obediencia a la Torá, si nosotros reconocemos el sacrificio del Mashiach y elevamos nuestra oración, no hay bombero que apague ese fuego. No hay bombero que apague ese fuego. Y parece que los infiernos tienen ahí una manguera de esa que le tienen apagando ahí, de los que ignoran la Torá, de los que ignoran el sacrificio del Mashiach y de los que se olvidan de orar. Que Hashem nos bendiga grandemente.